La semana pasada estábamos compartiendo la importancia de llevarnos bien unos con otros, la unidad de la iglesia, ¿se acuerdan? Lo importante que es que al ser una comunidad cristiana, una comunidad de fe, siempre debemos procurar las buenas relaciones. Desde que estamos unidos un montón de gente, van a pasar cosas, ¿cierto? Van a haber cosas que no nos van a gustar, de pronto en algún momento usted se va a enojar con alguien, no le va a parecer lo que alguien le dijo, lo que alguien hizo, entonces ahí va a haber un poquito de un estira y encoge, pero hablamos que en el mundo existe el odio, el enojo, las argollas, ya no te hablo, tú no eres parte de mí, te hacen a un lado, ese tipo de cosas, el resentimiento, el que me la hace me la paga, esas cosas en el mundo, allá, en el mundo, aquí en la iglesia, eso no está permitido. Eso no honra a nuestro Dios, eso deshonra el nombre de nuestro Señor. En la iglesia eso no puede ser. ¿Y ustedes creen que en la iglesia eso se dé? ¿Las cosas que se dan en el mundo? Sí se dan, lamentablemente. Por eso estamos predicando de eso. Y estamos enseñando para prepararnos y protegernos. No es que se estén dando ahorita en la iglesia, sino que nosotros nos vamos a preparar y nos vamos a proteger para que el enemigo no ponga ninguna división en medio de nosotros y que todo lo lindo que Dios está construyendo y levantando en este ministerio, que el enemigo no venga a meter aquí las pezuñas y a trabajar y a tratar de desunirnos y de romper lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Tenemos un año de ministerio, próximo enero del 2024, si el Señor no ha venido, estaremos celebrando nuestro segundo año, nuestro segundo cumpleaños, y yo creo que Dios ha venido haciendo cosas hermosas, cosas lindas en este ministerio. La semana pasada escuchamos algunos testimonios, Jimmy contaba de cómo fue que él, en medio de la alabanza de esta iglesia, donde éramos súper poquititos, cuando él escuchó eso, él escuchó la alabanza desde allá, desde el parque que está por su casa, aquí a la vuelta, ¿no? Y él escuchaba como una alabanza, pero tremenda, fenomenal, ¿verdad? Contaba Jimmy. Sin embargo, dice Jimmy que él dijo, ahí debe ser un grupo de alabanza. Yo creo que era solo Esther cantando, me parece que era solo Esthercita cantando. No había un grupo gigantesco, era solo Esther ministrando. Hoy ya tenemos más adoradores aquí adelante, pero en ese tiempo solamente creo que estaba Esthercita. Y estaba cantando y Jimmy sintió como una alabanza increíble, poderosa, y él quiso venir a investigar a ver qué era, si había aquí una iglesia y qué, ¿verdad? Y le preguntó al guarda allá afuera y le dijo el guarda, sí, aquí hay una iglesia y si usted quiere puede venir. Y Jimmy vino a primero vino a ver cómo era el asunto, después se trajo a su esposa, después se trajo a sus hijos y hoy son miembros de nuestra congregación. Katy, la directora del Ministerio de Niños, que la vieron aquí adelante hoy dirigiendo, y allá están con los niñitos. O sea, quiere decir que Dios está respaldando el ministerio. ¿Cuántos sienten el respaldo del Señor en este ministerio? Así es que, por lo tanto, cualquier cosa que pueda pasar entre nosotros, no la podemos dejar pasar. Tenemos que arreglarla. Y si hay alguna situación en este momento, lo vamos a tener que arreglar, porque es lo que demanda la palabra de Dios. Dios no deja que sus hijos estén como la gente en el mundo. Padres, hijos enojados, tienen años de no hablarse. Gente que tiene años de no hablar con sus papás porque se enojaron por algo. Gente que tiene años de no, gracias mi amor, gente que tiene años de no hablarse con un tío, con un primo, con un abuelo, con un pariente. Gente que está peleada con el vecino y así se le esté quemando la casa al vecino, no voy a llamar al 911 porque yo a esa gente no me cae bien. Pero eso se da en el mundo, eso en la iglesia no se puede dar. La iglesia no puede caminar de esa manera. La iglesia somos gente diferente y entre nosotros, si se da algún roce, debemos resolverlo, porque la palabra de Dios dice claramente que debe ser así. La semana pasada hablamos del pasaje muy conocido que habla sobre, vamos a verlo aquí, y les hablé un poquitito como para hacer un repaso corto. Les hablé sobre 1 Corintios 3, de 3 al 9, ¿verdad? También hablamos sobre el pasaje de, vamos a ver, esto es un repaso porque lo tenemos grabado en el YouTube.
Hablamos de lo que significa celos, hablamos de lo que significan contiendas, hablamos de lo que significan disensiones, ¿se acuerdan? Luego hablamos de por qué la gente se pelea o por qué en la iglesia hay problemas de divisiones, por qué las iglesias se dividen, por qué de pronto es una iglesia que creció rapidísimo y se extendió, llegaron nuevos convertidos, gente que llegó de afuera, porque la iglesia está puesta en esta tierra ¿para qué? Para llevar luz en medio de la oscuridad, para ser sal de la tierra, para llevar bendición a los pueblos. Hoy hablaba con los intercesores y les decía yo lo importante de orar por nuestro país, Costa Rica. Ustedes han visto, no sé si han visto las noticias, si se han detenido, cómo está la violencia, el Limón, en los colegios. Oiga, chiquillos, jovencitos, con tanto problema y los colegios, y ustedes no sé si vieron ahí en las noticias, en un colegio ahí de Limón, hasta armas blancas y cómo los profesores ni siquiera pudieron hacer nada y increíble, o sea, cosas terribles. Todo eso, todo está terrible en las escuelas de niños más pequeños, escuelas. Vaya colegios, uno dice, ya son jóvenes, están en esa edad, pero escuelas donde se ve tanta situación y nuestro país cada vez sufre de violencia, donde Costa Rica, cuando yo llegué a este país, me enamoré de este país porque yo decía, es el país más hermoso que yo he conocido, ahí no se oye nada de armas, yo vengo de un país con ejército, entonces yo llego aquí el ejército son los educadores, decían, ¿verdad? Yo decía, wow, qué bonito, no tienen ejército, pero vea cómo está la violencia, a tal punto que mi papá y mi mamá iban a venir y dijeron, no, escuchamos por internet, vimos las noticias y que Costa Rica está súper inseguro, mejor ven tú, viaja tú aquí a Chile y nosotros te esperamos, nosotros no vamos a ir para allá. Yo me puse triste, porque mis papás que vivieron en Costa Rica hace muchos años, ellos aman este país, pero era otro conocimiento acerca de la seguridad en este lugar. Y hoy estamos inseguros. Hace poquito, usted sabe, ahí en la pura parada de Coronado, papá, dispararon y el primo de una miembro de nuestra congregación. Y hace poquitito, usted va ahí caminando y cuando empieza un poco de balazos y ya alguien cayó al suelo. Usted ya ni seguro puede andar en la calle, usted no sabe en qué momento se inicia una balacera. Oiga, y ahora nosotros en la escuela, nosotros que trabajamos en la escuela pública, antes se hacían simulacros contra los sismos, ¿verdad? Contra sismos o contra incendios, se hacían simulacros hasta contra ceniza, cuando viene y cae la ceniza, ¿qué hay que hacer en caso de ceniza, en caso de que tiemble, en caso de un incendio? Pues ahora ya tenemos que hacer simulacros de lo que hay que hacer en caso de un tiroteo. ¿Cierto, Gaby? ¿Cierto, Gerardina? Oiga, y cuando al comité de riesgo nos llegó ese anuncio de que, vea, esto hay que hacer en caso de un tiroteo, yo dije, no lo puedo creer, estoy en Costa Rica. No lo puedo creer. Oiga, ¿cómo debemos orar por nuestro país? ¿Cuántos oran por Costa Rica? Vea, poquitas manos. Todos los días dice que debemos orar por nuestro país, por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, o no oramos. Y si no oramos, menos que salimos afuera a evangelizar. Terminando esta serie, empezamos con la serie de evangelismo. Y empezamos con la serie de ¿por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué Dios estoy acá en este ministerio? ¿Por qué Dios me puso aquí en Coronado? Hay algunos aquí que viven un poquito más lejos, pero la mayoría somos de aquí. Y usted ahí donde usted viva, si Dios lo puso ahí es para que usted sea luz. Pero esa es la predicación de la próxima semana, así que nos da chance de terminar esta serie que hemos venido llevando, porque si la iglesia se lleva mal, si la iglesia se divide, y si la iglesia dice, yo soy de aquí, yo soy de este otro, y hacemos argollitas y nos peleamos entre nosotros, ¿va a haber poder para poder salir afuera a rescatar toda esa gente? ¿Tendremos poder? ¿Habrá poder, amados? Será una iglesia sin poder. Iglesias que viven peleando sus miembros entre ellos, o iglesias peleonas con otras iglesias, no podrán ser iglesias con poder.
Y la palabra de Dios nos enseña, y lo leímos en la serie esta que empezamos hace 2 domingos, leímos que en el libro de Hechos, la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, dice que ellos tenían todas las cosas en común, y dice, y explica todo cómo se llevaban ellos. Dice que ninguno decía ser de cada uno, las cosas que tenían no eran de ellos personales, sino que le pertenecían a toda la comunidad. Y dice que el pueblo empezó a tener, el pueblo afuera, la gente de afuera, empezó a tener temor de ellos, porque veían el respaldo de Dios en las vidas de ellos. Y dice que tenían todas las cosas en común, o sea, eran unidos, se ayudaban, se apoyaban entre ellos. Y dice que tenían el favor del pueblo, y dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque era una iglesia con poder. Pero una iglesia dividida, una iglesia que pelea entre sus miembros, no puede ser una iglesia con poder, es imposible. Dios no va a dar poder a miembros de un cuerpo en donde ellos mismos no se quieren. Eso es como que usted, como que su mano derecha agarre a puñetazos su mejilla, su cabeza, que usted mismo se dé golpes contra su estómago, que usted mismo se muerda, se agarre el brazo izquierdo y empiece a morderse y a morderse y a lacerarse. ¿Qué le va a pasar a su cuerpo si usted mismo se autolesiona? Y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones. Nos autolesionamos, empezamos a pelear los unos con los otros. A mí no me parece lo que usted dijo, es que usted ¿por qué? Y eso se da en el mundo, no aquí. Y si algún momento no compaginamos con algo, tenemos varios recursos, y empezamos a hablar la semana pasada sobre esos recursos que nosotros teníamos. ¿Qué hacer cuando hay problemas entre los hermanos? Porque de que van a haber, porque desde el momento en que somos seres humanos, todos con pensamientos diferentes, muchos de nosotros de culturas diferentes, venimos de diferentes familias. En una familia se practica una cosa, en otra familia son subculturas dentro de la misma nación Costa Rica, y dentro de la misma cultura costarricense hay subcultura, porque viene gente de otros países, tienen su propia cultura, y desde ese momento vamos a empezar a tener diferencias. Entonces a mí me encanta echarle chile dulce al huevo, me encanta, lo amo. Pero mi esposo es alérgico al chile dulce. Entonces, yo como esposa, ¿qué tengo que hacer? O me hago mi huevito con chile dulce aparte y le hago el huevito a él sin chile dulce aparte, o simplemente hago el huevo sin nada, porque si le hago con chile dulce lo puedo enfermar a él. Usted vieron la semana pasada el susto que nos pegó en la reunión de líderes. Porque usted no debe pensar solamente en usted, yo no debo pensar solo en mí misma, yo debo pensar en el que me rodea. Y cuando aprendemos a vivir de esa manera, entonces ya no vamos a estar peleando tanto. Peleamos porque hay mucho egoísmo, hay altivez, hay orgullo en el corazón, y no queremos ceder. Y cuando no cedemos, ahí es donde vienen los problemas, cuando no cedemos. A veces es mejor, vale más la paz que la razón. Yo sé que tengo razón, pero mejor voy a entrar en paz. Y Dios se encargará de trabajar con esta persona. Entonces, el domingo pasado dijimos, ¿qué vamos a hacer cuando hay problemas entre los hermanos? Y hablamos la primera cosa que íbamos a hacer, perdonarnos los unos a los otros. Eso lo vimos la semana pasada. Y hablamos de Mateo 6:12, de Mateo 6:14, de Colosenses 3:13. Hablamos de que luego íbamos a hablar más detalles sobre el perdón, ¿se acuerdan? No me voy a detener ahorita de hablar de esa parte porque ya la hablamos. La segunda cosa que nosotros vamos a hacer cuando se den situaciones entre nosotros como hermanos, aparte de perdonarnos los unos a los otros, vamos a ser pacificadores. Número 2, sea un pacificador. Vamos a ver qué es ser un pacificador. Un pacificador, vamos a ver Mateo 5:23. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, si tú vas y vas a llevar tu ofrenda al altar, pero cuando tú vas caminando hacia allá, tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. No es que usted tiene algo contra alguien, sino que alguien tiene algo contra usted. ¿Ve la diferencia?
O sea, no es que yo voy caminando hacia llevar mi ofrenda y me acuerdo que estoy enojado con el que tiene la canastita. Imagínese, el que tiene la canastita ahí está paradito, ahí usted va caminando y dice, ¡ay, está Jimmy! No, no, no. Aquí no está diciendo que si yo voy allá y yo me acuerdo que yo estoy enojado con alguien. No, dice que si yo me acuerdo que alguien está molesto conmigo. Porque a veces nosotros sabemos que hay gente que está molesta con nosotros y no hacemos nada. ¿Y qué decimos? ¿Cuál es nuestro argumento? El argumento nuestro es, el que se enoja, solito se contenta. El que se enoja, pierde. Él fue el que se enojó, salado él. Y no nos importa reconciliarnos, porque esa es la ideología del mundo, pero no es la ideología de los hijos de Dios. Aquí la palabra dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, aquí viene el consejo, o no el consejo, sino lo que debo hacer. Deja allí tu ofrenda delante del altar, o sea, deje la ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, como diciendo, si yo voy a presentarme delante de Dios a dar una ofrenda de alabanza, a dar una ofrenda de dinero, a dar una ofrenda de servicio, si yo voy a ir a hacer esas cosas, pero hay alguien que está molesto conmigo y yo lo sé, yo debo primero reconciliarme con esa persona. Yo no debo dejar que eso pase, ni que eso se haga grande, ni que eso abunde. Yo no debo dejar eso. Yo tengo que cortar de raíz todo tipo de problema, de pleito, de enojo, de contienda, de división. Todo eso debe ser cortado de raíz. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez hará algo así y seas echado en la cárcel. O sea, ¿qué es lo que quiere decir acá la palabra? Mejor ve, reconcíliate, ponte de acuerdo con esa persona, soluciona la situación antes que el problema se haga más grande y después sea más difícil resolverlo. Pero ¿qué es lo que impide que nosotros hagamos eso, que vayamos hacia la persona que está disgustada con nosotros? ¿Qué es lo que impide? El orgullo. Porque decimos, no, es que, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que ir donde Gaby si ella fue la que se enojó? ¡Qué linda! Que venga ella. Levantamos la cejilla y todo. Es orgullo de parte mía. Yo debo ir. Yo voy. Gaby, sé que te herí. Y tal vez usted ni siquiera lo hirió, pero usted va a ir con humillación y Dios lo va a exaltar. El que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Esto usted lo dice allá afuera en el mundo y le dice que usted está loca. ¿Está loca? ¿Qué pasa? Porque yo tengo que ir a humillarme. Porque en el mundo funciona diferente a como funciona en la iglesia. El mundo no practica lo que dice la palabra. No practicamos lo que está escrito en la palabra. Cuando empezamos a aprender la palabra nos damos cuenta que este es el reino del revés. Aquí las cosas son al revés de lo que enseña el mundo. Aquí no hacemos las cosas de esa forma. Entonces, yo voy y me reconcilio mejor. Si la persona no vino a mí, allá la persona. Si la persona no me quiere perdonar, allá la persona. Pero la palabra dice que en cuanto de mí dependa, yo debo mantener la paz con todas las personas. Y no dice que si yo estoy enojado con alguien, dice que si alguien está enojado conmigo. ¿Usted sabe de alguien que esté enojado con usted en este momento? ¿Alguien que esté molesto con usted? ¿Usted sabe? ¿Hay alguien que esté enojado con usted en este momento y que usted no ha buscado cómo reconciliarse? Esta es la tarea más dura. Ya hablábamos con uno de los discípulos en el discipulado y decía, bueno, ya yo hice aquí la lista de los que yo tengo que ir a reconciliarme. Decía este discípulo en uno de los discipulados. Ya yo hice la lista de los que tengo que ir a reconciliarme, decía. Entonces dice,
hey, tengo de tarea que ir a hacer esto. Y de la lista que hizo, después en el siguiente discipulado nos dijo, bueno, ya lo hice con 2 personas, me faltan 2 más, nada más. ¡Qué valiente! Y le digo, ¿y qué pasó cuando llegaste a las 2 personas que tú sabías que estaban enojadas contigo? Dice, se sorprendieron, casi les da un ataque. Donde llegué y les pedí disculpas y le dije, discúlpeme, yo sé que yo hice mal las cosas, perdóneme. Se quedaron asustadas. Aquí tenemos un discípulo que nos contó ese testimonio. Dice, todavía me faltan 2 personas más, estoy viendo a ver cómo hago porque esas son las más rudas, las más difíciles. Pero es que así es como tiene que ser. Y Dios lo va a exaltar a usted cuando usted haga eso. Porque así es como lo dice la palabra. Dice Romanos 12, 18 y 19, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, si es posible, oiga, buenísima esta palabra, Romanos 12, 18 al 19. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ahí está. En cuanto de nosotros dependa, debemos estar en paz. A veces hay personas con las que no se va a poder porque por más que usted vaya, la busque, hable, te van a ignorar, no te van a dar pelota, te van a tratar mal, pero ya usted hizo la parte suya. Entonces, en cuanto de uno dependa, uno va a mantener la paz con todos los hombres. Y el versículo 19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. ¿Aló? O sea, yo no me tengo que estar vengando. Es que veas que a mí esta me la hizo, pero esta me la va a pagar. Es que espérese nomás. A la vuelta de la esquina me la encuentro. Y trato de vengarme de esa persona por lo que me hizo. Pero la palabra de Dios aquí dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Y está hablando de relaciones, porque está hablando en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Dice, si no den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted agáchese para que sea el Señor el que pelee por usted. No empiece a pelear usted por sus propias cosas. Agáchese y el Señor dará el golpe. El Señor será el que se vengará. Si alguna persona no te quiere perdonar, si alguna persona no quiere mantener la paz contigo, si alguna persona más bien te pone en ridículo porque te acercaste a reconciliarte, eso va a pasar. Tranquilo, tranquila, no se sienta mal. Que el diablo va a poner eso para que usted diga, no, ve que eso no resulta, que bárbara la pastora me embarcó. No, usted siga manteniendo la paz con todo mundo, siga manteniendo, aunque digan que usted es un baboso, una babosa, no es que bruto, qué tonto, qué menso. Ay, para Dios usted es grande, para Dios usted es grande, porque el que se humilla será exaltado. Así dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Mire Mateo 5:9. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces puede haber otro que dice, yo soy hijo de Dios, pero si no procura la paz y es un resentido y no perdona y es un orgulloso, no sé, pero aquí dice que los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. La persona va a tener que revisarse internamente, va a tener que decir, a ver, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que dar testimonio de quién vive dentro de mí. El mismo Señor le dijeron un montón de cosas cuando iba a morir en la cruz, ¿se acuerdan? Y pero, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros, le dijo el ladrón. Y le decían miles de barbaridades. Y el que dijo, Padre, perdónanos, ellos no saben lo que hacen. Y no se bajó de ahí pudiendo hacerlo, por amor a nosotros, por puro amor. El amor es el que hace que se logren muchas cosas que para nosotros en nuestra carne serían difíciles. Ese es el segundo punto. El tercer punto, busque siempre la reconciliación. Mateo 18, 15, 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Busque siempre la reconciliación, busque, no espere que lleguen a reconciliarse con usted, vaya usted y reconcíliese. Dice, Mateo 18, 15, 17, si un creyente peca contra ti, oiga, si un creyente peca contra ti, o sea, está hablando de nosotros aquí como hermanos, háblale en privado y hazle ver su falta.
Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Oiga, qué rudo. Por eso el cristiano no puede ser orgulloso. Dice que usted tiene algo o pasa algo entre usted y alguien, entonces usted va a buscar a esa persona en privado y va a hablar con ella. No es que usted le va a ir a contar a todos los de la iglesia lo que usted le pasó con esa persona. Entonces, por ejemplo, tengo a Gaby aquí al frente de mí, yo me peleo con Gaby. O sea, no me parece algo que ella hizo, me molesto. Y Gaby también se molesta conmigo, nos molestamos las dos. Entonces, como cristianas, hijas de Dios que pertenecemos a este cuerpo, nos vamos a ir a buscar. Cualquiera de las dos tiene que ir, porque las dos estamos en la misma iglesia y las dos conocemos que debemos mantener la paz. Entonces, cualquiera de las dos puede ir. Entonces, digamos que viene Gaby donde mí y me dice, mira, Daisita, arreglemos esto. Sí, yo sé que te hablé feo, pero tú también me hablaste feo, y entonces, no, arreglemos esto, somos hermanas. Y yo vengo y le vuelvo a la cara y le digo, ay, Gaby, no está tan... Usted sabe lo que usted hizo, cambie usted, pues usted es la que tiene que cambiar, y me voy. Mi actitud está súper incorrecta, porque yo no debía haber hecho eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Gaby? Según lo que dice aquí Mateo, Gaby tiene que ir y buscar, dice, dos personas más con ella. Entonces Gaby dice, bueno, no me quiso escuchar en lo privado. Gaby no se fue a contarle a Jimmy. Jimmy, ¿viste qué bárbara Daisy lo que me hizo? No, ella me vino a buscar primero a mí. Ella no le fue a contar a nadie, ella me vino a buscar a mí, porque conmigo fue que le pasó la situación. No le pasó con Jimmy, no le pasó con doña Eugenia, no le pasó con Verita, no, le pasó conmigo. Entonces ella viene donde mi persona, porque ahí es donde se dan los chismes. Entonces, si Gaby se viene y se va a contarle a Jimmy, a contarle a doña Eugenia, a contarle a Verita, ¿viste lo que me hizo Daisy? ¿Qué te hizo? Y cuando nos damos cuenta, hay un chisme en la iglesia por una situación que era de nosotras dos solamente. Y por no hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, nos buscamos. Ella me busca a mí, no le cuenta a nadie más. Pero como yo tuve una mala actitud y yo la traté mal y no la quise escuchar, y le dije, ay, Gaby, y no quise reconciliarme con ella, entonces Gaby va a buscar 2 personas, ahora sí. Entonces ella busca, bueno, voy a ir a buscar 2 personas que me ayuden, voy a ir a buscar al pastor y voy a buscar a Marlene. Pastor, Marlene, vea, yo necesito hablar con ustedes. Yo fui a reconciliarme con Daisy, tuvimos una discusión, fui a reconciliarme y ella no me quiso escuchar, no me hizo caso. Yo necesito que ustedes me ayuden para ver si podemos reconciliarnos. Entonces ella pide una reunión, nos reunimos los 4 y Gaby vuelve a decir, bueno, yo vine a reconciliarme con Daisy porque esto y esto y esto. Y entonces los 2 testigos no están ahí para hablar, solo para escuchar, son testigos nada más, ellos no hablan, no dicen nada, no dan su opinión, ellos escuchan. Sin embargo, yo de la misma manera sigo con mi orgullo. Ay, sí, pero es que Gaby, qué bonito venir a decirle a uno, perdón, pero y todo lo que ella hizo, todo lo que me dolió a mí, no. Y la dejo hablando sola y a los 2 testigos ahí solos. Entonces, ¿qué dice la palabra que hace Gaby? ¿Qué dice la palabra? Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Entonces ya ella habla, bueno, ahí en ese caso habla con el pastor, porque yo soy la pastora y él se peleó con la pastora. Entonces ella habla con el pastor y le dice, pastor, mire, yo por más que he tratado de hacer, no lo logro, ella no quiere, fuimos con 2 testigos, no pudimos arreglar nada. De pastor, ahí lo dejo en sus manos. Y ahí es donde dice la palabra, si aún la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, entonces, en este caso, el pastor viene y habla conmigo y me dice, mira, vos estás en una mala actitud, no puedes hacerle eso a Gabriela, Gabriela se está tratando de reconciliar contigo, ¿cómo te vas a poner de orgullosa? Debes reconciliarte con ella. Y yo me paro firme y digo, no, es que no, porque lo que ella hizo fue muy malo y no me da la gana. Entonces me van a tener a mí como una pagana, una corrupta, cobradora de impuestos.
Los cobradores de impuestos para los judíos eran lo peor. Eran traidores. Me tienen como una traidora. ¿Por qué? Porque somos del mismo cuerpo. Pero vea que el mismo Señor nos da a nosotros las directrices para llevarnos bien. Entonces, vamos a ir a los canales indicados, vamos a hacer las cosas como deben ser. Apenas tengamos una situación con alguien, busco a ese alguien y me reconcilio con ese alguien. Y si no pasa nada, entonces sí busco los otros medios. Pero debo hacerlo. No podemos dejar que esas cositas se queden por ahí. La tercera cosa que debemos hacer es ser sabios. Ser sabios. Ser sabios, ya habíamos hablado de buscar siempre la reconciliación, hablamos de ser pacificadores y hablamos de perdonarnos los unos a los otros. Ser sabio, Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta, ¿quién será sabio? ¿Cómo sé yo que soy sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, por la forma en que yo me comporte se va a demostrar si soy sabia o no lo soy. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, ya hablamos de celos, hablamos de contención. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, parafraseando todo esto, si yo digo que yo soy sabia, yo voy a ser una persona que voy a aprender a reconciliarme con todo el mundo. Si yo digo que yo soy una mujer muy sabia, pero vean lo orgullosa que soy cuando Gaby vino, olvídese, dice que no soy sabia, que esa sabiduría es humana, es una sabiduría humana, terrenal, diabólica. El creerme más que Gaby y no querer perdonarla es sabiduría diabólica, terrenal. No es sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios dice, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Dice, es pura, pacífica, ojo, pura, pacífica, amable. O sea, si ella se hubiera venido a reconciliar conmigo y ella me dice, Daisy, reconciliémonos, no está bien que estemos así, yo debo ser amable, debo ser pacífica. Gaby, sí, la verdad sí, tenés razón, las dos nos herimos, bueno, no, abracémonos, ahí vamos para adelante. Nos abrazamos y ya, ahí murió todo. Pero vean lo que provoca el orgullo, provoca y hace un fuego, incendia todo, se hace un problemón y hasta se pueden ir, toda la familia de Gaby se enoja porque ve a Daisy qué bárbara más orgullosa, entonces a todo el mundo agarra chunches y se van de la iglesia. Y ahí es donde vienen las divisiones. Entonces se hacen grupos, hay un grupo que está a favor mío, no, es que Gabriela también la trató muy mal, entonces se hace un grupo por acá, y el otro grupo, no, es que pobrecita Gaby tiene razón, y se hace otro grupo, y empiezan las divisiones. Pero todo eso nos lo hubiéramos ahorrado si tan solo yo no hubiera sido orgullosa, y cuando ella vino yo la hubiera abrazado y le hubiera dicho, sí, tranquila, vamos juntas, perdóname tú también a mí. Porque hasta eso, a veces alguien viene a pedirnos perdón y nos creemos tan importantes que decimos, sí, yo te perdono, tranquila. Pero usted también tiene que pedirle perdón a esa persona. A veces decimos, si te ofendí, te pido perdón, quítese sí. No se dice así. Una persona realmente pacificadora y que quiere mantener la paz, no dice, si te ofendí, Gaby, te pido perdón. No, le dice, Gaby, te ofendí, perdóname. No sé a cuánto les ha pasado que les han llegado a pedir perdón y dicen, si te ofendí, y usted sabe por dentro que sí lo ofendieron y más bien le da cólera cuando le dicen, si te ofendí. O sea, como dudándolo, como diciendo, yo no pienso que yo te haya ofendido, pero si tú crees que te ofendí, entonces te pido perdón. No, no es así como se dice, es te ofendí, perdóname también tú a mí. Daisy, perdóname, sí, yo te perdono, pero tú también perdóname a mí porque yo también hice algo contra ti.
Esa es la forma correcta. Dice que es amable, benigna, llena de misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Es que no recibimos el castigo que merecíamos. Esa es la misericordia. Tal vez Gabriela se merecía que yo no le volviera a hablar nunca más, y tal vez yo me merecía que ella no me volviera a hablar nunca más, pero como nuestra sabiduría es llena de misericordia, ninguna de las dos nos vamos a castigar, sino que nos vamos a perdonar. Y hemos ganado una amiga, hemos ganado una hermana, y hemos ganado la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nos ahorramos ese malestar de que andan comentarios, que andan chismes por ahí, que el dime que te diré, el que yo cuando veo al hermano le paso de largo, me hago la que no lo vi, para no saludarlo. En el mundo es así, usted va con alguien enojado y se lo encuentra en la calle, te cruza de acera. Te cruza de acera. Porque usted dice, no, yo no le quiero ni siquiera volver a ver. O usted se hace como el que se encontró una moneda. Para no volverlo a ver, para no saludarlo. Qué tremenda la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios no es así. Dice que es llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Ok, entonces vamos a tratar siempre de reconciliarnos. El quinto, vive de acuerdo con tu llamado. Vive de acuerdo con tu llamado. Ya está fuerte. Vive de acuerdo con tu llamado. Efesios 4, del 1 al 3. Vea Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo hablando. Dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, les explico ese versículo. La palabra andéis, ahí el apóstol Pablo está diciendo, les ruego que andéis, andad. Esa es la palabra peripateo, así lo voy a leer en el español, se pronuncia diferente en la lengua original. ¿Qué quiere decir eso? Conducir uno su vida. Significa vivir como corresponde de acuerdo con su llamamiento. Vivir de acuerdo como corresponde con su llamamiento. Pero aquí la palabra llamamiento no se refiere a los llamamientos de ministerio. Por ejemplo, el pastor, el profeta, el evangelista, los llamados de los diferentes ministerios, sino el llamado a ser un hijo de Dios. El llamamiento principal, el primero, el ser un hijo de Dios. A eso se refiere. Entonces lo que está diciendo es, ustedes deben conducirse de acuerdo a lo que es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios se comporta como el que lo llamó, como Dios. ¿Y cómo se comportó Dios con nosotros? No nos merecíamos la salvación y nos la dio. No nos merecíamos que nos amara y nos amó. No nos merecíamos que nos usara y nos usa. Entonces, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? A la altura de un hijo de Dios. A la altura del hombre que lo llamó, que es el Señor, el que nos encontró en donde estábamos nosotros metidos, donde no conocíamos a Dios, y nos sacó de ahí y nos dijo, yo te estoy mirando, yo te encontré y quiero hacer cosas grandes contigo, te voy a salvar y voy a salvar tu vida. A la altura de ese hombre, ese es el llamado que habla, a la altura de un cristiano como debe ser. ¿Por qué los cristianos no tenemos poder hoy en día en nuestros trabajos, en la universidad, en la escuela, en el colegio, en donde estemos? ¿Por qué no tenemos poder ni autoridad? Porque no caminamos a la altura de aquel que nos llamó. Cristianos enojones, cristianos altivos, cristianos groseros, cristianos rencorosos, cristianos mentirosos, cristianos engañadores que hacen fraude, que mienten. La Biblia dice no se mientan los unos a los otros, se viven mintiendo, se viven engañando, hacen fraude. Y no estamos viviendo conforme a la altura de aquel que nos llamó.
Entonces, ¿cómo vamos a tener poder como iglesia si la gente afuera nos conoce como los mentirosos? La gente afuera nos conoce como los que engañamos. La gente afuera nos conoce como, no sé, buscamos saber cómo no pagar los impuestos, cómo evadir los impuestos, cómo que buscar patas, como en el banco, algo tan sencillo como que en el banco hay que hacer una fila y nosotros nos colamos. O como que en el banco dice prohibido comer y entramos con un helado. Y si el guarda nos regaña, dice, ay, pues un helado, es tan exagerado usted. Y no hacemos caso a la autoridad. Y usted me puede decir, ay, pastora, pero ¿cómo? Sí, así de radical. O sea, si ahí en el banco hay una regla que dice, yo no debo entrar con comida ahí, pues no entra con comida, se queda afuera, se come el helado y después entra. Pero usted no puede llegar a retar la autoridad del guarda que está ahí, que le dice a usted, señora, salga, no puede tener comida, no puede comer aquí adentro. Entonces usted, cristiano, y se echa un pleitón con el señor guarda. Y le grita hasta de lo que va a morir al pobre guarda, cuando el guarda ahí solo está haciendo su trabajo. Y luego queremos tener poder, luego nos ven, usted sabe, luego nos ven en la calle predicando y evangelizando. Y va pasando ahí el guarda en su día libre y lo ve a usted evangelizando y dice, ¿y esta? Esta no fue la vieja loca que me gritó porque lo saqué porque estaba comiendo helado. Y damos muy mal testimonio y decimos que somos cristianos. Terrible. Entonces, cuando aquí dice que caminemos o dice vivamos de acuerdo con el llamado, ¿por qué, pastora? ¿Qué tiene que ver eso con llevarse bien entre los hermanos? Porque si yo camino como debo caminar a la altura de Jesús, yo voy a tener un corazón perdonador, yo voy a ser humilde, yo voy a mantener la paz, yo me voy a reconciliar, yo voy a ser comprensiva, voy a ser benigna, yo voy a ponerme los zapatos de los demás. Porque somos buenos para juzgar, pero no gusta que nos juzguen. Porque somos buenos para estar metiendo el dedo en la llaga, pero cuando alguien nos dice algo a nosotros, no nos gusta. Somos buenos para estar viendo la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en el de nosotros. Entonces criticamos a los demás, hablamos de sus defectos y de pronto yo tengo peores defectos. Entonces tengo que ser empático y perdonador y decir, bueno, la palabra soportar, ¿se acuerdan que les hablé la semana pasada de soportar? Soportar no es que me lo soporto, es que yo lo sostengo como esta pata de la mesa. Si esto no estuviera, esta mesa se cae, se quiebra todo el vidrio. Cuando dice sopórtense los unos a los otros, sosténganse, ayúdense. Si esta hermana tiene esta debilidad, ayúdela para que deje esa debilidad. Ayúdela porque usted que no tiene esa debilidad, que usted es más fuerte en eso, ayúdela para que ella no tenga que perecer por causa de esa debilidad. Entonces, por eso es importante caminar de acuerdo al llamado, andar dignamente. Esto de andar dignamente provee las bases y la atmósfera para la unidad. Y hay cuatro virtudes que podemos sacar de este pasaje que acabamos de leer de Efesios, 4 virtudes que nos van a hablar de la unidad, porque para que la iglesia camine, tenga poder y salga hacia afuera a ganar a la gente que no ha entregado su corazón a Cristo. La iglesia ocupa poder. Para que la iglesia pueda salir con poder, debe primero practicar estas 4 virtudes aquí entre nosotros. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Primero practicamos aquí en la casa para luego salir con poder allá afuera. Y que la gente que venga aquí vea la diferencia y diga cómo se aman ellos, cómo se ayudan, cómo se comprenden, cómo se entienden. Oiga, ese es el sueño de nuestro Dios. Y uno como pastor también sueña eso de su congregación. Que pudiéramos apoyarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros. Eso traería poder. Que sabemos que un hermano está atravesando una necesidad sin que nadie me diga, yo voy a ir y voy a preguntarle y le voy a colaborar y le voy a ayudar. Pero a veces es yo en mi casa y Dios en la de todos. Y no me doy cuenta de lo que está pasando el hermano.
Alguien se desaparece por un tiempo y nadie sabe por qué, porque nadie le llama, nadie le escribe. Hermana, no te he vuelto a ver. Hermano, no te he vuelto a ver. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Tienes alguna necesidad? Aquí hay hermanos que han pasado procesos difíciles de salud. A veces tal vez yo no tengo el dinero para darle para que compre una medicina, pero tengo el tiempo para ir a ayudarle a limpiar su casa. Entonces le puedo decir, hermana, yo no tengo nada para darle, pero tengo tiempo, yo puedo ir a limpiarle su casita para que usted descanse y pueda reponerse. Y le regalo, le ofrendo un poco de mi tiempo. Los hermanos tenemos que aprender a tener las cosas en común. Y las 4 virtudes de la unidad. Número 1, ser humildes. Número 2, tener mansedumbre. Número 3, soportar a los demás pacientemente. Y número 4, soportarse los unos a los otros en amor. Esas son las 4 virtudes de las que le voy a terminar hablando la próxima semana. Y ya la próxima semana terminamos esta serie. Y comenzamos con la serie de evangelismo. Hoy que vi al hermano acá con el mimo, me acordé cuando yo estaba chiquilla que salíamos a hacer misiones, que yo les conté a ustedes que lo primero que yo hice antes de ser pastora y líder de células y todo eso fue misionera de niños. Y salíamos a hacer todas esas cosas y era hermoso cómo la gente nos rodeaba y venían a ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí usted aprovechaba de dar la palabra, de dar las leyes espirituales y las personas entregaban su corazón a Cristo. Y necesitamos volver a eso otra vez. Donde yo lo vi a él, dije, qué bonito. Necesitamos volver a eso otra vez. Volver a salir afuera. Vi que ayer los jóvenes salieron a evangelizar al centro. Salieron a evangelizar al centro. Y me puse tan feliz. 13 jóvenes evangelizando en Coronado. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Y que hay jóvenes que están empezando, hay jóvenes que se están empezando a desarrollar, ¿verdad? Que apenas están creciendo los caminos del Señor, pero ya ellos están aprendiendo a que hay que compartir lo que Dios nos dio a nosotros. A dar testimonio, exactamente. Así que qué bueno que Dios levante más esa juventud y que se agreguen muchísimos jóvenes más en el nombre de Jesús, pero la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita despertar. Así es que yo les pongo este reto a usted esta semana. Si usted está enojado con alguno de sus hermanos aquí mismo, aquí en la congregación, o tiene una molestia con alguien, tiene una diferencia ahí y la tiene ahí, no la ha limado, esta semana busque cómo hablar con esa persona. Es un reto. Pero cuando usted lo haga, Dios a usted lo va a bendecir. No espere que lleguen a decirle nada a usted. Usted vaya y hágalo usted. Y Dios a usted lo va a bendecir. Se lo digo por experiencia propia, porque a mí me ha pasado. Así es que hágalo, porque es lo que Dios demanda. Dios, ¿qué quiere que hagamos con eso? Que rompamos con el orgullo. Que rompamos, y en la medida en que se pueda, porque tal vez usted se resintió con alguien y ya esa persona ni está aquí y ya no la volvió a ver, no tiene el número, no tiene nada. Y ahí no podemos hacer nada. Pero si está aquí y usted se la topa y usted pasa así como haciéndose casi invisible, flaquito, para que no lo vea, es el tiempo de arreglar. Si en su familia usted está pasando lo mismo, en su casa, en su familia, con un ser querido suyo, esa de la ley del hielo, que a veces tenemos, me enojé con mi esposo y no le hablo, toda la semana no le hablo. Y el esposo pasa y usted no quiere ni volverlo a ver. La esposa pasa y el hombre ni la vuelve a ver ni la determina. Eso no es digno de un hijo de Dios. Eso no es digno de un cristiano, porque Jesús nunca hizo eso. Nunca. ¿Qué le contestó al ladrón que estaba muriendo? O que sí, que fue crucificado. Había 2 ladrones. Uno de ellos le dijo, sí, pero si eres el hijo de Dios, entonces sálvate y sálvanos también a nosotros. Todo grosero y todo. ¿Y acaso que él se puso a pelear con él? ¿Lo regañó? ¿Le llamó la atención? ¿Le dijo algo? Nada, no le dijo nada.
Y el otro fue el que lo regañó y le dijo, cállate, ¿no ves que es Jesús? Pues es tan tonto para hablar. Jesús, por favor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. ¿A quién le contestó? ¿Al grosero o al que se estaba humillando? Al que se humilló. Le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. A él le contestó, al otro ni lo volvió a ver, porque Dios mira de lejos al altivo, pero al que se humilla lo exalta, lo levanta. A él le gusta el corazón humilde, el corazón que se humilla. Si usted en su familia tiene alguna situación, esta semana es semana de reconciliación. Ore, si hay algo muy difícil, me puede escribir, me puede llamar, pastora, ¿cómo hago? Yo tengo que reconciliarme, pero es que, yo le ayudo. Pero no deje que eso se quede más ahí, porque eso es como cuando no sé quién ha tomado fresco de chan y no lava el vaso inmediatamente. Y cuando usted va a ir a agarrar ese vaso, ¿cómo cuesta sacarle ese chan pegado? Echarle agua caliente, dejarlo remojando. Así pasa cuando guardamos cosas en el corazón. Después nos cuesta más que si no lo hacemos en el momento. Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a terminar esta reunión tan hermosa que hemos tenido el día de hoy, que le agradecemos al Señor por esta reunión tan linda. Así es que usted baje su cabecita, cierre sus ojitos ahí. Y usted mismo, si usted está bien con todo el mundo, y usted se siente en paz con todo el mundo, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Empiece a orar por los hermanos que están en lucha ahora. Pero si usted es uno de los que tiene que reconciliarse con alguien, como mínimo, decirle, te disculpo, te perdono, o pedirle perdón, hágalo esta semana y pídale ahí al Señor que le ayude. Gracias, Señor Jesús. Este tiempito es tuyo con Dios. Es tuyo con Dios. Con el primero que tenemos que estar reconciliados es con Dios. Es el primero. Y si usted no se ha reconciliado con Dios aún, usted ha oído a Dios de oídas, pero no le había entregado su corazón, hoy es día de reconciliación con nuestro Dios. Yo voy a hacer una oración para que si usted nunca antes había entregado su vida a Cristo, usted lo puede hacer en este día, en una oración. Yo voy a hacer esa oración y usted la puede repetir ahí en su corazón. Yo la hice a mis 15 años, una vez en una iglesia. Me invitaron por primera vez y fui. Me senté en la última banca, eran bancas. Me senté en la última banca y el pastor habló y luego hizo un llamado y dijo, si usted nunca le ha entregado su corazón al Señor, hágalo hoy. No espere para mañana, porque mañana puede ser tarde. Usted no sabe si mañana va a estar vivo. Hágalo hoy, entréguele su vida. Y yo lo hice ahí, calladita, en la banca, atrás. Le dije, Señor, te entrego mi vida. Y hasta el día de hoy mi vida le ha correspondido al Señor. Así que si usted nunca lo ha hecho, yo te voy a invitar para que usted lo haga, joven, mujer, hombre, que se encuentre aquí, que no le haya entregado su corazón al Señor. O que tal vez usted ha estado enojado con Dios por un tiempo y se ha apartado. Tiempo de reconciliación con Dios. Voy a hacer esa oración y usted la puede repetir ahí. Señor Jesús, gracias te doy por la oportunidad que me das en esta mañana, Señor. Porque yo sé que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz y que resucitó al tercer día y que ahora está vivo. Yo eso lo sé. Yo eso también lo creo. Pero hoy, Señor, yo quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida. Hoy quiero que tú entres a mi vida y que tú hagas conmigo todo lo que tú planeaste que ibas a hacer. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y por no haberte tomado en cuenta en mi vida. Te pido perdón por hacer las cosas a mi manera y por no pensar en lo que tú tienes, Señor, preparado para mí. Padre, porque no he pensado en ti nunca. Te pido perdón hoy y te acepto como mi Señor y mi Salvador en este día. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy en este día. Gracias, Señor, por perdonarme y liberarme. Si alguno hizo esa oración, yo voy a orar por usted ahora. Padre, te pido en el nombre de Jesús, si alguna persona ha hecho esta oración en esta mañana, Señor, entregando su vida a ti, yo te pido que le fortalezcas, que le afirmes, Señor, en tu reino. Que esta persona, Señor, crezca en conocimiento de ti, que no se vaya
Señor, que se quede aquí para que aprenda y crezca, sea discipulado y te pueda servir, Señor, y pueda dar fruto para ti, Señor. Padre, si alguno se ha reconciliado hoy porque estaba apartado de ti, Padre, también bendícele, ayúdale, fortalécele, levántale, anímale, Señor, y ayúdale para poder crecer en conocimiento de ti. Gracias, Papito hermoso, por la reunión de hoy. Hoy te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana de reconciliación en nuestra familia, en nuestros hogares, aquí mismo en la iglesia, Señor. Padre, que ese espíritu de reconciliación, Señor, empiece a operar, Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor. Opere con poder, con denuedo, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, Señor. Para ser humildes y rendirnos, Señor, delante de ti primero, y luego poder reconciliarnos con aquellos que estamos disgustados o incómodos o peleados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación. Gracias por cada mujer, por cada hombre, por cada niño, por cada joven. Padre, por cada matrimonio, Señor. Bendíceles, levántales, fortaléceles, aliéntales, Señor. Guarda esta iglesia desde adentro y desde afuera y que podamos crecer cada día en conocimiento de ti para extender tu reino hacia la comunidad aquí en Coronado, en Costa Rica, Señor, en donde tú nos mandes, en donde tú nos lleves. Gracias, Papito precioso, te damos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Por favor, que ahí en nuestras casas, Señor, haya siempre protección, que nunca falte el alimento, Señor, que tengamos todo lo que necesitamos, Señor, aún para compartir con los demás y que tu bendición esté alrededor de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El pueblo dice amén. Le damos gracias a nuestro Señor poderoso. No se mueva, nada más.